¿Qué tal? Muy buenos días, hermano. Los saludo con la paz del Señor y nuevamente prosiguiendo el maravilloso estudio de lo que Jesucristo es y de las características de nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo con esta cuarta entrega de nuestro estudio, y aunque ya hemos visto muchas cosas que Jesús es, la lista aún no termina aquí. Para eso le pido, hermanos, que tengan una Biblia a mano. Como siempre digo, estamos utilizando la Reina Valera 1960, pero en cualquier traducción dice esencialmente lo mismo, por lo cual puede utilizarse para este estudio. Para eso, primeramente, vamos a Juan 14:6, en donde vamos a ver que Jesucristo es el único camino a Dios. En el 14:6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos, hermanos, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como Él dijo, nadie puede ir a Dios si no es a través de Él, lo cual significa que Él es el único camino a Dios. Evidentemente, eso significa que la opinión que apoya que todas las religiones son simplemente diferentes formas que finalmente llevan al único y verdadero Dios es completamente equivocada. De acuerdo con lo que acabamos de leer, solo hay un camino a Dios, el Señor Jesucristo. Sin Él nadie puede ir a Dios. Entonces, como vemos en este caso, no todos los caminos conducen a Roma. Ahora vamos a ver la sexta característica de Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que aparte de ser el único camino a Dios, Jesucristo también es el único mediador entre Dios y los hombres. Para eso vamos a leer en 1 de Timoteo 2:5. Dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero repetir este pasaje porque es muy importante. Nuevamente vamos a leer: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y solamente en este pasaje se derrumba muchas de las mentiras que el enemigo plantó en la cabeza de los hombres. Podríamos detenernos en este pasaje explicando muchas cosas, pero por ahora quiero seguir con el tema del mediador entre Dios y los hombres. Como es evidente en este pasaje, la opinión de que hay muchas formas de llegar a Dios de acuerdo a las Escrituras está totalmente equivocada. Verdaderamente, como el pasaje pone en claro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios lo señaló solo a Él para mediar de nuestra parte y solo Él es el apropiado para este trabajo. Bueno, ahora vamos a pensar un poquito juntos y vamos a ver lo que significa un mediador. Y quiero que piensen conmigo, ¿qué es lo que significa un mediador cuando dicen que Jesucristo es un mediador? Un mediador es una especie de intermediario que ayuda a la comunicación, a la negociación entre dos o más partes, o sea, entre dos o más personas. En este caso es entre Dios y los hombres, ¿no es cierto? Ahora, un mediador es alguien que se pone entre las dos partes que están enemistadas. ¿A fin de qué? A fin de reconciliarlas a las dos partes. Eso es un mediador. Cuando no están enemistadas, cuando no están en disputa, cuando no están en pelea, no puede haber una mediación. No sirve. ¿Para qué está un mediador si no hay pelea? El mediador siempre está cuando hay un conflicto entre dos partes. El mediador difiere de un defensor. Vamos a pensar qué es un defensor y qué es un mediador. ¿En qué parte se diferencia un mediador de un defensor? En que el mediador cuida los intereses de las dos partes. ¿Está bien? De las dos partes. Se pone en el lugar tuyo, pero en el lugar de la otra persona. Ese es un mediador. Sin embargo, un defensor te defiende a vos solamente o a la otra persona. Defiende a una de los dos lados.
El mediador es una persona que intercede, es decir, que actúa como un intermediario para trabajar con las partes enfrentadas, con las dos partes enfrentadas, a fin de lograr que una conciliación, un arreglo. El mediador intenta influir en un desacuerdo de las dos partes, ¿me entienden? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de resolver el conflicto. El mediador no está para que la pelea sea grande. El mediador está para resolver el problema, para resolver el conflicto. Es correcto y apropiado que el mediador sea un igual entre las dos partes. ¿Está bien? Que sea un igual para las dos partes. Generalmente cuando dos personas entran en conflicto, el mediador es el amigo de los dos, de las dos personas que están peleadas. Entonces dice, bueno, vamos a buscar un mediador, y siempre vio que cuando a veces hay peleas entre los hijos, ¿quién media? La mamá, el papá, para que esos hermanos se arreglen. ¿Por qué? Porque la mamá es la mamá de los dos hijos y los quiere por igual. Entonces actúa como una mediación entre los dos hermanos. Entonces, un mediador siempre es un igual en las dos partes. ¿Y quién viene a llenar justamente esos requisitos? ¿Quién viene a llenar esos requisitos si no es Jesucristo? Jesucristo llena estos requisitos para hacer su obra. Jesucristo media entre los dos porque nos ama a nosotros y ama a Dios. Jesucristo tiene amor, el amor que le dio el Padre, pero ese amor es repartido. Entonces él actúa como un mediador entre dos partes en conflictos. Entonces él puede poner su mano sobre Dios al igual que sobre pecadores. O sea que conoce la voluntad de Dios y los derechos de Dios, y conoce justamente los pecados del hombre y las necesidades de los hombres. Él no va a traicionar a ninguna de las partes. ¿Por qué hay una disputa entre Dios y los hombres? Y quiero que encontremos la respuesta juntos. Dios tiene una disputa con nosotros a causa del pecado. ¿Se acuerda que el pecado se describe en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios? Yo acá les voy a pasar un versículo en 1 de Juan 3:4. Si quieren, ustedes vayan poniendo pausa para poder mirar el versículo. Y la rebelión en contra de Dios en Deuteronomio 9:7, en Josué 1:18. Porque Dios odia el pecado. Y el pecado está en nosotros. No hay justo ni siquiera uno solo. Como lo dice en Romanos 3:10. Todos los seres humanos son pecadores a causa del pecado que hemos heredado de Adán, el pecado original. Así como el pecado que nosotros cometemos diariamente. Y el único pago justo por este pecado es la muerte, dice la Biblia en Romanos 6:23. No solamente la muerte física que nosotros conocemos, sino la muerte eterna que está escrita en Apocalipsis 10 del 11 al 15. Entonces, el justo castigo por el pecado es la eternidad en un lugar que nosotros denominamos el infierno. O como decía, la segunda muerte, nombraba Pablo. Entonces, nada que podamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta va a ser suficiente para mediar entre nosotros y Dios. Por más buenas obras y porque guardemos la ley, no nos hace suficientemente justos para estar delante de un Dios santo. En Romanos 3:20 explica eso, en Gálatas 2:16, en Isaías 64:6. O sea, sin un mediador estamos fritos, hermano. Estamos destinados a pasar la eternidad en el infierno. Ya no es imposible salvarnos a nosotros mismos por nuestros pecados. A pesar de todo esto, claro, hay una esperanza. ¿Está bien? ¿Por qué hay una esperanza? ¿Saben por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Como dice la Biblia en Timoteo 2:5, ¿quién es? Jesucristo hombre. Él pasó por todas las penurias que pasó
el hombre, y Él sabe exactamente por qué pasaste vos, por qué dificultades pasaste vos, porque Él pasó de la misma manera, cuáles fueron tus sufrimientos, porque Él también fue un hombre que sufrió todas las inclemencias, todas las cosas que nosotros sufrimos. Entonces Él pasó exactamente por lo que nosotros pasamos, y Él te conoce a vos y conoce al Padre. Y como conoce al Padre y te conoce a vos, es exactamente el mediador que vos necesitas. Ahora, para que Él sea un mediador tuyo, vos lo tenés que elegir como mediador. Si vos no lo elegís como mediador, no va a ser tu mediador. Entonces no va a poder interceder entre el Padre por esa enemistad, por ese pecado original que cometieron tus ancestros, que fue el pecado original que habla la Biblia, el pecado de Adán. Jesús representa a todos aquellos que han depositado su confianza en Él, ante el trono de la gracia de Dios. Pero yo diría que Él intercede por nosotros más que un abogado. Más que un abogado cuando intercede por su cliente. Por ejemplo, cuando le dice al juez: señoría, mi cliente es inocente de todos los cargos que se le imputan. Sí, el tema es que el juez dice: no es inocente de todos los cargos, el culpable. Pero este abogado se pone y dice: entonces yo soy culpable al igual que él. Y como soy culpable al igual que él, entonces yo tomo el cargo, tomo el lugar, y entonces yo me pongo en lugar como sacrificio e intercambio mi pecado por la justicia de los hombres. O la mediación de Jesucristo es la única forma de salvación. O sea que fue un abogado defensor que llevó el castigo por nosotros. Y algún día nos encontraremos cara a cara con Dios, pero lo haremos siendo pecadores completamente perdonados a causa de la muerte de Jesús por nosotros. ¡Qué espectacular abogado! El abogado defensor llevó el castigo por nosotros. ¡Cuánto amor de nuestro Señor Jesucristo! ¡Cuánta verdad, cuánto consuelo! Podemos estar ante Dios revestido de la justicia de Cristo mismo. En la cruz Jesús intercambió nuestro pecado por su justicia. Su mediación es la única forma de salvación. Como dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí el apóstol Pablo nos enseña específicamente que Jesús es el único y exclusivo medio de acceso entre los seres humanos y Dios el Padre. Y esto confirma otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo Hechos 4:12. Y dice: de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. También lo dice en Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Jesús se presenta como un mediador de un nuevo pacto, porque el primer pacto, o sea la ley mosaica, proporciona un medio para condenar a las personas. Claro que a través de ellas podemos ver claramente que hemos pecado y que necesitamos el perdón y la redención. Sin embargo, el nuevo pacto mediado y presentado a través de Jesús ofrece ese perdón de los pecados y nos presenta como justos y rectos delante de Dios. Algo que ninguna persona jamás podría ganar por medio de las obras. Es un regalo de Dios por gracia mediante la fe en Jesucristo. La controversia entre el hombre con Dios es de la falta de solo una parte. O sea, solo el hombre tiene culpa. Solo el hombre ha cometido faltas. Los caminos del Señor sabemos que son correctos. Los caminos del hombre no son rectos. Entonces acá solamente el hombre tiene culpa. Y entonces, como hay un conflicto entre dos partes, y viene el mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, que conoce tanto a Dios como los pecados del hombre. Hasta aquí, hermanos, con la cuarta entrega de este estudio
de lo maravilloso que Jesucristo es para nuestras vidas. Me despido, los bendigo y los dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.